Continuamos con la clase en este núcleo número 19. Vamos a la clase número 5. Concepción y nacimiento de Jesús. Vamos a ver acerca de la tal concepción de Jesús, que no hay concepción. Jesús no fue concebido. Biológicamente hablando, para que exista concepción, tiene que haber la unión de los dos gametos, masculino y femenino. Y aquí hubo un solo gameto, femenino. No hubo masculino. Por lo tanto, no se puede hablar de concepción. Vamos a ver qué pasó aquí. La concepción, según la ciencia, la concepción es el acto de la unión de los gametos masculino y femenino para la formación de un nuevo ser. Es la unión del espermatozoide con el óvulo que trae como resultado la fecundación. Si analizamos el concepto de concepción, en el caso de Jesús, no hubo tal fenómeno. En Mateo 1:23, donde aparece el término concebir, referente a Jesús, originalmente no se escribió así. El término aparece, o el término que aparece en el griego es eco, que indica tener, mantener, sostener. De modo que en el caso de Jesús no hubo tal concepción. He aquí una virgen en el vientre, mantendrá, oiga, este es el original, y dará a luz un hijo. Mateo 1:23. Así es que está en el original. En nosotros como hijos engendrados por Dios, se dio el mismo fenómeno. Oiga lo que viene aquí, que esto está hermosamente chévere. Si en Jesús no hubo concepción para que alguien se adjudicara la paternidad por tener el gameto masculino, en el acto de salvación de nosotros, tampoco nadie se puede adjudicar la paternidad. ¿Por qué razón? Porque nosotros también somos hijos, no de voluntad de carne, ni de sangre, ni de varón, ni de espermatozoide. Pero no somos huérfanos tampoco. Pregunto, el hecho de que no estuviese presente el gameto femenino, masculino, en el caso del embarazo de María, ¿deja a Jesús sin padre? No, hay un padre, Dios. En el caso de nosotros, como hijos, también, el hecho de que no haya sangre, ni espermatozoide, ni voluntad de hombre, ni gameto de ningún tipo, ¿nos deja sin padre? No, también tenemos padre, Dios. No es Jesús, ni es el Espíritu Santo. Escuche. En nosotros como hijos engendrados por Dios, se dio el mismo fenómeno que se dio en el engendro de Jesús. Cuando Juan hace mención de nosotros como hijos de Dios, en el capítulo 1, verso 13, descarta la concepción para llegar a ser hijos de Dios. El término engendrar viene del griego geknao, que indica el acto de colocar una simiente y a su vez da la idea de alumbramiento, que de paso le digo, según los que estudian la concepción, el alumbramiento se da cuando el espermatozoide se une al óvulo. Hay una luz. No sé si han visto eso, lo han estado dando mucho ahorita. Cuando hay la unión, hay una luz brillante que tiene diferentes medidas, diferentes tamaños e incluso diferentes colores, según los que han estado estudiando esa área de una nueva vida. Ahora, se habla de un alumbramiento. Este término geknao
no involucra la concepción, ya que ella tiene que ver con la unión de los dos gametos, masculino y femenino, hablando de biología, para la formación de una nueva vida. En Juan 1:13 se descarta la concepción para llegar a ser hijos de Dios. El texto dice, los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de varón, ni de voluntad de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Este es un misterio que se produce en nosotros, un nacimiento nuevo, por una simiente que Dios puso en nosotros, sin la intervención de hombre alguno. Algo similar pasó en Jesús. La supuesta concepción en Jesús es un misterio y sigue formando parte de lo inexplicable en la unión hipostática, ya que el comienzo de ella, desde el momento que el Espíritu Santo hizo sombra sobre María y se dio la unión de los divinos con lo humano. Desde ese momento comenzó el misterio de la encarnación, a afirmar que el Espíritu Santo puso su espermatozoide en el óvulo de María, es quebrantar todos los principios de la teología. Y es un acto que, biológicamente hablando, no es posible. Solo la carne, que mantiene órganos reproductivos, puede producir gametos, ya sea masculino o femenino. Científicamente hablando, en el caso del Espíritu Santo, esto no es posible en lo sobrenatural. Prefiero hacer silencio. ¿Sí? Cuando el ángel le habla a María sobre su embarazo, María le hace una pregunta que el ángel no respondió en detalle. María preguntó, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Ya ella sabía que a través de conocer varón, tener actividad sexual, había posibilidad de embarazo. Pero sin haber embarazo, ella dice, ¿cómo va a ser esto? La respuesta del ángel no detalla el milagro del embarazo, sino el agente que lo va a producir. Él, como se dé, no es lo que importa, sino quién lo va a hacer. En este asunto, como maestro, prefiero tomar la posición del ángel Gabriel. No entraré en detalle. Alguien trató de explicar la concepción de Jesús partiendo del principio de oiga lo que viene, partenogénesis, que indica la posibilidad de que se dé el comienzo de un nuevo ser por divisiones de células femeninas sin la unión de los gametos masculinos. Esto es imposible que se haya dado en el caso de Jesús, ya que esto es un proceso que solo se da en plantas, oiga, y animales, pero solo en algunas especies. Tomar el principio de la partenogénesis para hacer referencia a la concepción de Jesús es una locura y queda descartado por todos los medios. El cómo se dio la concepción de Jesús en un supuesto que la haya habido, es un misterio que nadie hasta ahora ha podido descifrar. Es un asunto donde las escrituras no han dado una revelación detallada y por ende no hay iluminación precisa y concisa relacionada al tema. El nacimiento. Según Lucas 2, 4 y 7 y 4, 16, Jesús nació en Belén, ciudad que estaba en Judea, reino de Judea, perteneciente a lo que actual llaman Palestina, pero se crió en Nazaret,
perteneciente a Galilea. Lucas 2, 4 y 7. Su niñez y lo concerniente a ella. Los ritos en su niñez. Todo niño judío, oiga, pasaba por dos ritos: la circuncisión y la redención. La circuncisión consiste, en hacer una incisión en el prepucio, órgano genital del varón, miembro viril o conocido como el pene. Por lo general, esto se hacía en el octavo día después del nacimiento, después del nacimiento. La circuncisión significa la relación de pacto entre Dios y su pueblo. Significa que el niño estaba siendo introducido en la comunidad del pacto que hizo Dios con Abraham. El Señor dijo a Abraham: y de edad de 8 días de nacido será circuncidado todo varón de entre vosotros, y estará mi pacto en vosotros, en vuestra carne, por pacto perpetuo. Génesis 17, 12 y 13. Aquí todavía no existía la nación de Israel. Por lo tanto, lo de la circuncisión no es de la ley, es de un pacto que Dios hizo con Abraham. Esta práctica se observa con mucho cuidado, y quien no se sometiera a ella era considerado un pagano y se hacía reo de muerte. Jueces 5, 4 y 9. Ya esto es en Israel. En el caso de Jesús, tuvo que cumplir con esta ordenanza para cumplir toda justicia y ser hallado hijo del pacto. Lucas 2, 21. Redención de Jesús como primogénito. Vamos a ver si esto se dio. Según la ley, por ordenanza de Dios, por supuesto a través de Moisés, todo primogénito era propiedad de Dios, tanto de animales como el de hombres. Era necesario que la familia redimiera, es decir, comprara a Dios el hijo primogénito, cuyo precio era 5 ciclos de plata que se daban a los sacerdotes, teniendo el niño un mes de nacido. Veamos seguidamente lo que registran las escrituras. Todo lo que abre matriz de toda carne que ofreciera a Jehová, así de hombre como de animales, pero habrá animales, hará que se redima. El primogénito del hombre también hará redimir el primogénito del animal inmundo. De un mes harás efectuar el presente de ellos, conforme a tu estimación, por el precio de 5 ciclos, conforme al ciclo del santuario. Mas el primogénito de vaca, el primogénito de oveja y el primogénito de la cabra no redimirás. Santifícalo, es decir, entrégalo. Son de Dios. Número 18, 15 y 17. Conságrame todo primogénito cualquiera que abre matriz, hablando del macho, entre los hijos de Israel, y así de los hombres, como de los animales, mío es. Éxodo 13, 2. Ya esto es en la ley de Moisés. Reitero, todo primogénito por ley era propiedad de Jehová y debería ser santificado y presentado a Dios en holocausto. Holocausto es olor del todo quemado. Pero esto tenía sus excepciones. Habían 2 de estos primogénitos que deberían ser redimidos por diversas razones. El primogénito de animales inmundos, por ser inmundo, no se podría presentar a Dios en holocausto, por tanto deberían ser redimidos, o en este caso comprados, para que dejara de ser propiedad de Dios y pasaran a ser propiedad de la familia, y de esta forma quedarán establecidas
por su cumplimiento la ley. El segundo caso se daba con los primogénitos del hombre por la razón de que Dios no es pagano, que acepta sacrificios de niños y semejantes a Moloch. Levítico 18:21 y 20:2 y 5. El sacrificio de un niño era condenado y era una abominación para Jehová. Es la causa por la cual el primogénito del hombre era redimido para que se cumpliese la ley. El niño primogénito o era sacrificado a Jehová en holocausto o era redimido. En el caso de los hombres, excepto Jesús, todos los primogénitos de los hombres fueron redimidos de Israel, pero Jesús no. Entonces, el primogénito que no era redimido tenía que ser sacrificado. ¿Por qué Jesús es sacrificado? Porque él no fue comprado por su padre, quien lo presentó. Y como su padre no lo redimió, siguió siendo propiedad de Dios. Al igual que el animal que no era redimido, el hijo de la vaca, el hijo de la cabra y el hijo de la oveja. En relación con esta redacción que hace Lucas por orden de Jehová, el padre del niño, no la madre, se presentaba ante el gran sumo sacerdote y le entregaba al niño como propiedad de Dios. Luego el padre tomaba 5 ciclos de plata y se los entregaba al sacerdote en señal de redención. Bajo este ritual, el niño pasa a ser propiedad de la familia por haber sido comprado por precio de plata. La Biblia no presenta en ninguna parte que Jesús en su niñez haya pasado por este ritual, el de redención. Esto se debe a que si Jesús hubiera sido redimido o comprado, hubiera dejado de ser propiedad de Dios. Y por consiguiente, no podría ser presentado a Dios en holocausto. Esto es serio. En el caso de Jesús, se cumplió la ley a perfección, porque en vez de ser redimido, fue sacrificado en ofrenda a Jehová. El único primogénito del hombre en la historia de la humanidad que fue sacrificado a Dios en holocausto fue Jesús, su propio hijo. El relato que presentó Lucas en el capítulo 2, versos 22 y 24, es el cumplimiento de Levítico 12, 6 y 8, donde la mujer, después de haber cumplido los 40 días de su purificación, en caso de que sea un niño, y si es niño son 80 días, traerá un cordero de 1 año. En el caso de ser la familia de escasos recursos, traerá 2 tortolas o 2 palominos. Todo esto se hacía por causa, de la mujer, mas no por causa del niño. No se sabe el por qué Lucas utiliza el plural en su relato cuando trata de la redención de la mujer. Dicho rito se le llamaba expiación, no redención. El acto de la expiación se daba en la mujer después de 40 días de la circuncisión. Se daba en el niño en el 8º día la redención. La circuncisión se daba en el niño en el 8º día, la circuncisión. Y la redención del primogénito se daba a los 30 días del nacimiento. Número 18-16. Por lo que da a entender que la madre no participaba en dicha ceremonia. La expiación y la redención no se daban el mismo día. En el caso de la expiación, tenían que hacerlo en el templo. ¿Sí? Cuando analizamos el relato que recopiló Lucas, hay una grande contradicción en 2 rituales establecidos en la ley, que son la redención del niño
que se hacía a los 30 días, número 18-16, y la purificación, de la mujer, que se hacía a los 40 días. Si era varón, de ser hembra, a los 80 días. Levítico 12, 6 y 8. Según lo que presenta Lucas, es imposible que la redención del niño y la purificación, llamada también expiación, de la mujer se ejecutaran el mismo día. Según lo que analizamos, lo que el cronista Lucas me presenta no está en la verdad establecida por Dios. Es cierto que Lucas presenta un posible acto de redención, el cual no se llevó a cabo, ya que no está plenamente registrado, ni siquiera se hace mención de los 5 ciclos de plata como ofrenda para la redención. Para entender mejor este tópico, vamos a estudiar a Cristo como redentor y el acto de la redención. Oiga, redentor. Era el pariente más cercano que tenía la responsabilidad de comprar nuevamente la heredad que había sido enajenada, traspasada de la línea familiar a la que realmente pertenecía. Jesús, como el postrer Adán, oiga, cumple y ocupa el lugar del pariente más cercano, convirtiéndose así en nuestro redentor, restituyéndonos al linaje que perdimos en Adán. Vaya prestando atención acá. Te la pongo de esta forma. Tenía la hermana un lote de tierra en Pavia. Por circunstancias de la vida la empeñó. Por circunstancias de la vida no logró rescatarlo. Lo perdió. Pero tenía un amigo llamado Ángel, muy cercano de ella, un pariente muy allegado a la familia, que tenía más plata que un comprador de burro. Entonces va y habla con Ángel. Y Ángel tiene el derecho de comprar la propiedad para que la propiedad siga estando entre la familia. Eso es lo que pasa aquí. Si Jesús es comprado y es redimido por José, deja de ser propiedad de Dios y pasa a ser propiedad de. Por lo tanto, no puede ser presentado en sacrificio a Dios porque Dios no va a dar nada que no sea de él. Caso de Abraham, cuando le quisieron regalar la tierra donde iba a enterrar su muerta, él dijo no. Yo tengo cómo comprarla, por favor, véndanme. Tengo la plata, dígame cuánto vale. Porque no voy a enterrar mi muerta en tierra que otro me haya dado. Esa es la versión Octaviano Toledo. Revísela, que no dice exactamente así, pero eso es lo que quiere decirlo. Al igual como cuando él venía de la guerra con los reyes, los 5 reyes que él los venció y les quitó todo, y entonces el rey de Sodoma le quiere dar todas las propiedades que él le quitó a la gente, lo que se dice como el botín de guerra, y le dice no voy a recibir nada que venga de tus manos, no vaya a ser que después andes por allá de fantasma diciendo, mira, lo rico que es Abraham es porque yo le he visto esa broma por allá, no. Yo se la di, él se la ganó en la guerra, pero no la quiso aceptar. Dijo, ni una correa, nada, ni una cabulla. Solamente lo que se comió mi gente y más nada. El hombre está ubicado. Entonces, en este caso, tiene que suceder lo mismo. Es decir, no podía Jesús ser redimido de ninguna forma. Tuviera la plata, José no la tuviera. La redención, como lustros, era común en el tiempo del Antiguo Testamento y se aplica a cualquier cosa que liberara a un hombre de una aflicción o deuda propia, pero era especialmente significativa en las ceremonias que se hacían como acto de redención del primogénito, cuyo origen se remonta a la salvación de los primogénitos en la noche de la Pascua. Propiedad de Dios para ser sacrificados, pero como Dios no acepta sacrificios humanos, como lo hacía Moloch, debería el padre del niño comprarlo como acto de redención por 5 ciclos de plata, con lo que
con lo que el primogénito pasaba a ser propiedad de sus padres. Éxodo 13 y 15, Levítico 27, 27 y número 18, 15 y 16. Se debe destacar que Jesús, para poder ser un redentor, oiga, no debería ser redimido por dos razones. Aquí viene. En primer lugar, no hay propiedad en uno que ha sido redimido para redimir a otro. Oiga esto. ¿Por qué Jesús no podía ser redimido? Porque no hay propiedad en uno que ha sido redimido para redimir a otro. Pregunto yo, ¿usted puede redimir a otro? ¿Usted puede redimir a otro? No, porque usted no es libre. Yo tampoco, yo no soy libre. Yo soy propiedad de Cristo. Cristo nos pudo redimir porque Él sí era libre. Él no era propiedad de nadie, de ningún ser humano. Él no podía ser comprado. No podía ser redimido como niño. Entonces todos los niños que no eran redimidos tenían que ser sacrificados. En el caso de Jesús, Él fue sacrificado, pero como hombre. Pero como niño, es el único ritual de la ley que Jesús no lo cumplió como normalmente lo cumplieron los demás niños. Pero lo cumplió como se cumplía en el hijo de la vaca, en el hijo de la cabra y en el hijo de la oveja. Los tenían, los criaban y después eran sacrificados. Ahora, en segundo lugar, ¿por qué Jesús no podía ser comprado, redimido? Si Jesús era redimido por su padre, en este caso José, padrastro, dejaría de ser propiedad de Dios y por consiguiente Dios no podría ni presentarlo ni aceptarlo como ofrenda en sacrificio. Entiéndase, por redención, en lo concerniente a Dios, el acto de entregar a su único hijo como precio o paga por una humanidad que estaba secuestrada por el mal y esclavizada en el pecado, y que por sus propios medios no podía escapar de dicha situación. Romanos 3, 24, Gálatas 3:13, Efesios 1:17, Tito 2:14 y Hebreo 9:12. Por favor, leen los textos y los estudian en su casa. ¿Sí? Y hacen el respectivo análisis. Seguimos avanzando. ¿En qué consiste el acto de redención cumplido en Jesús? Dentro del plan de justificación se dieron tres incidentes. Esto que viene, apréndaselo de memoria. Para que el hombre fuese justificado, obtuviese la justicia y pasara a ser justo. Por ahora estudiaremos la redención. Este es el primer paso que se dio. Redención. Redención, de donde se deriva el término redimir. En el griego existen varios términos para describir la redención, de los cuales vamos a estudiar 4, que son los más esenciales: agoraxo, hexagoraxo, lutros y apolutrosis. Esto que viene debe de aprendérselo de memoria y esto le va a ayudar para usted poder evangelizar, pero de verdad. Si usted no sabe esto, usted no está evangelizando, usted está echando cuenta. Y me perdona. Yo sé que nunca habían tenido la oportunidad de estudiar esto. Cabe destacar y dejar en claro que en la cruz no se dio la expiación, término que significa ocultar lo que está haciendo este bello paño o mantel sobre esta mesa. Usted sabe lo feo, la mesa fea que hay aquí abajo, no, ni la bonita tampoco, porque ella está expiada, está cubierta. Ok, eso es lo que hacía los sacrificios de los chivos, de los becerros y de los corderos en el Antiguo Testamento. Cubrían lo feo del pecado que estaba en la gente. No estoy diciendo la mesa, no, por si acaso. Después no me la van a prestar más. Ahora, eso es ocultar, eso es esconder, eso es el término expiación. Cubrir.
el pecado. El término expiación solo, perdón, aparece en el canon del Nuevo Testamento en su verbo expiar en la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, verso 17. Pero dicho registro no es favorable ni es compatible con los incidentes que se dieron en la cruz. A continuación, estudiaremos los 4 tipos de redención que se dieron en el Gólgota. Agorazo, oiga, preste la atención a esto que viene, de donde se deriva el término redimir. En el griego existen varios términos para describir la redención, de los cuales vamos a estudiar, como le dije, 4, que son los más esenciales. Entre ellos tenemos agorazo, exagorazo, lutros y apolutros. Agorazo significa, y es el acto de comprar, pero no se trata de una simple compra, es comprar con mucho valor lo que para otros está totalmente desvalorizado. Agarre usted un billete de 500 bolívares por ahí ahorita, 500 bolívares de los de ahorita, y entonces usted lo ofrece, vendo el billete de 500, vendo el billete de 500. Se lo ofrece a la hermana y ella le dice, bueno, te doy 1000 por él. Pero la hermana que ya está atrás, ella como más avispada, entonces agarra un billete de $100 y le dice, te lo compro, te doy $100 por él. ¿Por cuál usted se va? Entonces, eso es comprar algo que para el común, para lo normal, no tiene el valor por el cual ella lo está comprando. Ella lo está comprando por un alto precio. Eso es agorazo. Agorazo. Yo quiero que usted entienda y que usted tenga claro que en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario no, en el Edén, nosotros no nos devaluamos. Nosotros en el Edén nos perdimos. Y una cosa es estar perdido y otra cosa es estar devaluado. Son dos cosas muy diferentes. Nosotros seguimos teniendo gran valor para Dios. Entonces, nosotros para Dios fuimos una moneda perdida hasta que nos consiguió, nos encontró. Por esa razón, hace ese gran sacrificio en el cual Él paga un alto precio por nosotros. Reitero, para Dios, el hombre en el huerto del Edén fue una moneda perdida, no una moneda devaluada. El hombre nunca perdió valor. Para él fue hecho a su imagen y semejanza. Hubo un precio muy alto que se pagó por su rescate. Este incidente está en una de las historias que Jesús relató en una de sus parábolas. Se trata de la historia de la moneda perdida. Observe que en el relato la moneda se perdió, pero no se devaluó. Por esta causa, la mujer, que representa al Espíritu Santo, en su obra de iluminación, alumbrando el entendimiento de los hombres, perdido en un mundo de tinieblas, encendió la lámpara en la oscuridad para buscar en toda la casa lo que se había no devaluado. Para buscar la moneda perdida, pero que no estaba devaluada. Reitero, a este incidente revelado en esta parábola se le llama agorazo. Analicemos el relato. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre toda la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado
la dracma que se había perdido. Así os digo que hay gozo, oiga lo que viene, delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Óigame, por un pecador que se arrepiente, no por un descarriado que se reconcilie. ¿Estamos claros? El gozo en el cielo delante de los ángeles por un pecador que se arrepiente, por uno que nació de nuevo, no por un descarriado que se reconcilió. Porque el descarriado no es pecador. Él anda cometiendo pecados, pero no es pecador. Porque el cometer pecados no nos hace pecadores. Lo que nos hizo pecadores fue haber sido incrédulos. El estado espiritual de incredulidad y condenación en el que estábamos. Ahora, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro, plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha, sin contaminación. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Esto es agorazo, lo que acabamos de decir. Tiene que ver con una compra, con darle un valor muy alto a algo que no tenía valor ninguno. Eso es lo que ha pasado con nosotros. Ahora, exagorazo. Aquí tenemos un ex antes de agorazo. ¿Sí? Es la forma intensa de agorazo. Es el acto de comprar un esclavo con vista de otorgarle la libertad. Es el contraste de comprar para esclavizar. Gálatas 3:13 y 4:5. Este término en su etimología caracteriza la diferencia que hay entre un siervo y un esclavo. El esclavo era sometido a servidumbre. El siervo prestaba su servicio en forma voluntaria en agradecimiento después de ser comprado. El acto de exagorazo era un tipo de redención para comprar el esclavo y librarlo de su esclavitud. Si el esclavo, una vez siendo libre, quisiera servir voluntariamente a quien lo compró, pasaría a ser un siervo, no un esclavo. Pero gracias a Dios, que aunque erais tiempo pasado esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Romanos 6, 17 y 18. El término esclavo del griego es domlo, que originalmente en su etimología es el término más inferior en la escala de la servidumbre, donde se caracteriza aquel que es sometido a servir sin ningún tipo de pago ni aporte ni nada. Aquel que es, este término con el tiempo perdió su propiedad en el uso hasta el punto que los apóstoles en sus escritos lo usaron intercambiablemente para hacer referencia tanto al esclavo como al siervo, pero originalmente no era así. Es decir, eso es hexagorazo. Seguimos todavía hay un poco más en hexagorazo. Y allá hay muchas telas que cortar todavía. Ok, ya vamos a pasar al otro. Sin embargo, en hexagorazo, hablemos de un momento como sucedía en las Fuerzas Armadas venezolanas. Un soldado iba a pagar el servicio y no podía mirar de frente a un oficial de carrera. Su mirada tenía que estar siempre abajo. No podían comer juntos, porque este era inferior. ¿Sí? En el caso de los esclavos, tú ibas a la tienda de esclavos, como ir al mercado donde se compra el chivo, y compraban para seguir esclavizando. Eso es agorazo.
comprar para seguir esclavizando. Pero te decían, bueno, el esclavo vale, por decir algo, vale 5.000, aquí están 10.000. ¿Quién iba a decir que no? Ese es agoraxo, comprar. Pero hexagoraxo es igual comprar, pero con el objetivo de no continuar esclavizándolo. Tenías entonces que liberarlo. El detalle es el siguiente. Cuando ya viene la existencia de los apellidos, el esclavo solamente el esclavo, ni nombre, o algunos tendrían nombre. Pero tú como determinas hexagoraxo sobre ese individuo, aparte de darle un nombre, le tienes que dar tu apellido. Si no lo sabías, me interesa. Para liberarlo le tenías que dar tu apellido. Ahora, nosotros, como hijos de Dios, no se nos llama cristianos. Ese no es el apellido que nosotros tenemos, cristianos. Es decir, comúnmente el mundo nos ve y nos dice cristianos. ¿De qué religión son ustedes? Cristianos. Eso es como, no es un apellido, es como un apellido. Ahora, cuando leemos Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad, ese término, potestad, de ser hechos hijos de Dios. El nombre más grande que nosotros podemos ostentar sobre la tierra es hijos de Dios. Eso es lo más grande que hay. Ahora, ¿cómo se logró eso? Agoraxo. Pero agoraxo no solamente se queda ahí. Hexagoraxo. ¿Qué es esto? Que Dios nos compró. Y entonces te la ilustro. Estamos en el mercado de esclavos. Lo compraste, lo pagaste a un precio más alto del que comúnmente. Es decir, el billete de 500 bolívares pagaste $100 por él. Ok. Porque tú estás valorando ese billete. ¿De qué te sirve a ti? Él sabrá por qué te invirtiendo ese poco de plata. Ahora, en este caso, Jesús paga con su vida. Dios paga con la vida de su hijo. ¿A quién? A un tal Ángel, que yo no sé si era ángel o era demonio. A una tal María, a una tal Juana, a una tal Petra y a un tal Octaviano. Me enteré de un caso de un chico en Maracaibo que le puso al hijo Caín, evangélico yo, y comenzaron a criticarlo. ¿Y por qué usted le pone ese nombre tan fuerte, tan feo que ese hombre se portó? No, porque es que yo he visto a muchos ángeles que parecen unos demonios. Yo quiero ponerle Caín a ver si parece un ángel. Maracucho al fin, ¿verdad? Entonces, el detalle está que lo que para otros no valía, para él costó tanto. Pero ahora el detalle hexagoraxo es que lo compro, lo pago. Tengo el título y ahora le digo, ponte de pie. Listo, eso es normal porque tenía que irse. Mírame a los ojos. Eso estaba prohibido. Ponle que de repente el que fue dueño le dice, usted sabe que está prohibido que los esclavos lo miren a los ojos al dueño. Es normal cuando el esclavo es comprado para seguir siendo esclavo. Pero cuando es comprado para ser liberado, no. Ajá, porque lo voy a ver con ojos de compasión. Y entonces, una vez que lo compro, una vez que ya es mío, yo tengo el derecho de hacer con ese individuo lo que a mí me venga él, usted sabe lo de mí. Entonces le digo, ponte de pie, mírame a los ojos y le entrego el documento en la mano. Tome, váyase, usted es libre. Eso es hexagoraxo. El individuo, como toda la vida ha sido esclavo, él no sabe más nada que ser esclavo. Y por causa de la mente de esclavo, él se detiene. ¿Qué hago yo ahora? ¿Dónde me voy? ¿Qué hago? Bueno, el ser más importante que se me ha cruzado en mi camino y que me ha dado esta oportunidad, esta libertad, este individuo, se regresa. Mi señor, ¿usted me permite hablar con usted? Sí, dígame. ¿Usted me permite que yo sea su siervo? Entonces ya él viene a servir como siervo, no como esclavo. Viene a servir voluntariamente, que es lo que nosotros estamos haciendo con Cristo Jesús. Porque pregunto, cuando usted le entregó la vida a Jesús, de la iglesia donde usted se entregó, ¿le pusieron un funcionario del FBI, de la CIA o de la, ¿cómo se llaman de aquí? El SEBIN, atrás suyo para perseguirlo por todos lados? No. Usted decidió voluntariamente servirle a Dios.
y después que usted le entregó la vida al Señor, usted ha tenido todas las oportunidades de pecar, y en algunos casos hemos pecado, no nos caigamos a cuenta, pero reconocemos que pecamos, le pedimos perdón y seguimos para adelante. Y ahora le servimos, ¿por qué? Por amor, no por ser esclavos. Nadie nos tiene obligados en la iglesia. Es más, vamos a la congregación porque queremos, y porque sabemos que el culto va a estar bueno, y porque queremos relacionarnos con otros hermanos. Entonces entendamos este lugar. Es decir, exagoraxo tiene que ver con libertad, y le servimos voluntariamente. Ahora, lutros, que indica pagar un precio por un rescate, es el acto de pagar un secuestro. Tito 2:14 y Primera de Pedro 1:8. Pregunto yo, ¿qué beneficio tiene el sujeto? ¿Qué beneficio tiene el que va a pagar un secuestro de alguien que se lo tengan secuestrado? ¿Qué beneficio económicamente tiene? Ninguno. ¿Tiene derecho el otro a cobrarle el secuestro? No, él lo está haciendo arbitrariamente. Es una manera de robar. Sin embargo, vi una historia por ahí donde un tipo llama a otro y le dice, mira, somos de los que tenemos a tu esposa secuestrada y queremos transar contigo. Ajá, ¿y cuánto es el monto? Bueno, estamos pidiendo 10 millones de bolívares y te la devolvemos en 4 días. Entonces le dice, mira, y si yo les pago 20 millones, ¿no se pueden quedar con ella? Qué cruel, ¿verdad? En este caso, el secuestrador negocia porque él necesita llenar un ego y una vagancia dentro de él, que es el dinero. Pero el secuestro no es un negocio, es un gran riesgo para los que andan secuestrando, pero no es una legalidad. Sin embargo, lutro, reitero, indica pagar un precio por un rescate, es el acto de pagar un secuestro. Apolutrosis, entonces, en este caso, es lo que hizo ¿quién? Cristo Jesús con nosotros. Estábamos en manos de ¿quién? Del diablo, del pecado, secuestrados, y fuimos libres. Se pagó el rescate y listo. Eso es lutro. Ahora, apolutrosis, puesto que el creyente es el sujeto de la gracia, redentora de Dios, su redención consiste, ya va, vamos a hacer algo chévere. Apolutrosis. Vamos a dejarlo aquí porque ya se nos fue el tiempo, para no mochar.